Hola gente, colegas, estudiantes de Derecho y otras disciplinas, bienvenidos a un nuevo video. Vamos a ver un fallo que les va a ser muy útil para entender lo que es la buena fe, la moral y las buenas costumbres, el ejercicio abusivo de un derecho, entre otras cuestiones. Así que sin más, comenzamos con el video. Va a ser el fallo Dinardo Néstor Daniel y otro contra Verdini Ariel Ricardo, y otro sobre ejecución especial, ley 24.441. Poder Judicial de la Nación, Cámara Civil de la Sala C. Entonces, como siempre, vamos a ver los hechos. Se va a tratar de un conflicto entre dos personas vinculados por lo que se llama una relación jurídica, que es un vínculo que une a dos personas en virtud de la cual uno le debe al otro. Entonces, uno va a ser llamado el acreedor, que es al que le deben, y el otro deudor, que es el que debe. Entonces va a haber un conflicto en cuanto a la tasa de interés por una deuda en dólares. No se va a discutir la existencia o no, es decir, no va a estar controvertida la existencia o no de la deuda, sino la tasa de interés aplicable, que en un principio era de un 8%. Vamos a ver entonces qué es lo que resuelve tanto el juez de primera instancia como la sala C de la Cámara. Entonces, contra la sentencia del 9 del 9 del 20, que fue la que mandó a llevar adelante la ejecución hasta que se hiciera íntegro el pago del capital adeudado en dólares estadounidenses, con más sus intereses fijados al 8% anual por todo concepto. Se alza la parte ejecutante, quien fundó su recurso de apelación con el memorial del día 26 del 9 del 20, cuyo traslado no fue contestado. Entonces vemos aquí el conflicto tiene que ver por una deuda en dólares. Ahora ustedes dirán, bueno, pero rige el principio de libertad en los contratos, de libertad de contratación, la autonomía de la voluntad. Bueno, pero como veremos más adelante, todos los derechos son relativos, no son absolutos. Por lo tanto, la Cámara va a decir ese derecho a la libertad no es absoluto, porque si no, una parte podría hacer lo que quisiera y podría llegar a perjudicar o dañar a la otra. Llegar a enriquecerse, ejercer lo que se llama un ejercicio abusivo de un derecho, y ahora iremos viendo todas estas cuestiones. Los agravios que se sustentan se circunscriben los intereses. Entonces, el tema de los agravios apunta a los intereses, a la tasa de interés. Por eso se alza la parte, ¿no? El apelante va a encontrar que es totalmente exigua la tasa de interés fijada en la sentencia, alegando que no se ha contemplado la compensación debida por el uso del capital como la responsabilidad generada por la mora, debiendo aplicarse la tasa establecida por las partes, elevándose la fijada en la anterior instancia. Entonces, para el actor corresponde que se fije la tasa que habían pactado las partes, sin posibilidad de que sea reducida en ningún porcentaje. Es decir, se pactó un 8%, se tiene que aplicar el 8%, porque si no, no se va a estar contemplando esta compensación debida por el uso del capital como responsabilidad generada por mora. Mora es cuando uno se atrasa en los pagos. Así, no habiéndose apelado a la sentencia en tanto manda llevar adelante la ejecución, ha quedado firme lo relativo al incumplimiento de la obligación. Entonces, que queda firme quiere decir que eso quedó así, no hay vuelta atrás. De ahí que la imposición de intereses resultaba procedente. Entonces, vamos a discutir en cuanto a los intereses y esto resultaba procedente. Sentado ello, se advierte que el mutuo hipotecario, base de la presente ejecución, fue celebrado en dólares estadounidenses el 27 de diciembre de 2016, habiéndose dictado sentencia que ordenó llevar adelante la ejecución en la moneda reclamada, moneda extranjera, dólares estadounidenses, y tras la crisis económica y social vivida, hemos decidido aplicar una tasa inferior teniendo en cuenta que debe contemplarse la utilización de un interés adecuadamente retributivo al que debe sumarse el moratorio, pero además buscar un equilibrio tendiente a evitar un crecimiento excesivo de la obligación. Entonces, ¿qué es lo que dice la Cámara? Buscamos reducirlo porque tenemos que evitar que la prestación se torne excesivamente onerosa para una de las partes, es decir, que no lleguemos a una obligación que sea de imposible cumplimiento. Esto haría que, por supuesto, recaiga en lo que es la lesión objetivo-subjetiva, que antes estaba contemplada en el 953. Esto tiene que ver con cuando una de las partes se aprovecha de la necesidad, ligereza o inexperiencia de la otra
para obtener una ventaja económica evidentemente desproporcionada. Si lo trasladamos al derecho penal, tenemos el 175 bis, el delito de usura, que si bien está pintado, plantea lo mismo en la órbita penal. Entonces, si no se redujera esa tasa de interés, que ahora vamos a ver cuál es el argumento por parte de los jueces para reducirla, se tornaría excesivamente onerosa la prestación para una de las partes y esto podría afectar su derecho de propiedad, es decir, se afectaría el derecho de propiedad del demandado por un lado y por otro lado se constituiría en un enriquecimiento ilícito de tipo civil para el actor. Recordemos que enriquecimiento ilícito en términos penales no se configuraría porque se requiere un sujeto especial que es un funcionario público. Y aquí, como el actor no era funcionario público, nunca podrá ser castigado con la pena para el enriquecimiento ilícito en la esfera penal, pero sí en la esfera civil. Esto igual ha sido receptado hoy por los nuevos artículos. 1198, hoy es el artículo 9, que tiene que ver con la buena fe. 1061, hoy es el artículo 10, que tiene que ver con el ejercicio abusivo de un derecho. El ejercicio abusivo de un derecho es aquel que se lleva a cabo vulnerando o violentando los límites establecidos por la moral y las buenas costumbres y la buena fe. ¿Qué es la buena fe? Según está contemplado en el artículo 9, antiguo 1198, Vélez decía obrar con cuidado y previsión. Hoy podríamos decir con la diligencia debida o esperada de la persona. Entonces, obrar de buena fe es obrar de manera no maliciosa, sin intención de dañar, sin buscar el beneficio a toda costa con la intención de destruir a la otra parte y ocasionarle un daño, un perjuicio o un menoscabo, ya sea en su integridad física o en su vida como en sus bienes. Entonces, cita otros precedentes en los cuales se admitió el progreso de la acción en la moneda pactada, dólares estadounidenses, y tras la crisis económica y social, se decidió justamente esto. Repárese que atendiendo a las directivas emergentes de los artículos 21, 656, 953 y 1071 del Código Civil, hoy actuales artículos 9, 10, 11, 754 y 1004 y concordantes del Código Civil y Comercial, esta sala ha sostenido en reiteradas ocasiones que los magistrados tienen la facultad de morigerar de oficio, es decir, modificar y establecer en forma discrecional, por supuesto, los intereses pactados en cuanto violan la moral y las buenas costumbres por ser excesivos. Entonces, cuando se entiende que el interés, la tasa de interés es excesiva por vulnerar o violentar la moral y las buenas costumbres, los jueces pueden establecer modificaciones y reducirla. Y esto surge de estos propios artículos del Código Civil y Comercial. Por lo tanto, el fundamento jurídico está en esos artículos. Todo lo cual autoriza la fijación judicial de las tasas respectivas dentro de sus justos límites, lo que en modo alguno importa violación al principio de congruencia. Entonces, no hay violación al principio de congruencia. ¿Y en qué se van a basar los jueces? Básicamente en la razonabilidad y proporcionalidad. Si lo trasladáramos al derecho tributario, podríamos decir que si fuese un impuesto podría ser confiscatorio, podría afectar la capacidad contributiva y por lo tanto no ser razonable ni proporcional. Y eso llevaría a la conclusión de que ese impuesto sería inconstitucional. Pero como estamos dentro de la esfera civil, concluiríamos que habría un ejercicio abusivo de un derecho por parte del actor, artículo 10, antiguo 1071 del Código de Vélez, por exceder lo que es la moral y las buenas costumbres, porque aplicar una tasa de interés muy grande o excesiva afectaría el derecho de propiedad de la otra parte y haría que esa persona, es decir, el actor, se enriquezca ilícitamente y podría recaer en una conducta totalmente usurera, que justamente lo que castiga esta lesión objetivo-subjetiva en términos de derecho civil y el delito de usura en el 175 bis dentro de la esfera del Código Penal. De ahí que no resulta viable admitir tasas exorbitantes y que podrían resultar usurarias o desvinculadas de la modalidad de contratación. En consecuencia, teniendo en cuenta el carácter y naturaleza de los intereses tenidos en cuenta por las partes al momento de su determinación, valorando las tasas que se habían sido pautadas por el mercado, tanto en el ámbito nacional como en el internacional,
para operaciones como esta y teniendo en consideración los parámetros a los que se aludían los párrafos precedentes, es decir, la moral y las buenas costumbres básicamente son parámetros o estándares objetivos que buscan determinar cómo se debería comportar una persona en sociedad, cuál es la conducta que yo espero del otro. A eso apunta en términos generales la moral y las buenas costumbres y por supuesto la buena fe, que es uno de los principios elementales. También, aunque la Cámara no lo menciona aquí, se estaría relacionando con el artículo 19 de la Constitución en cuanto al principio de no dañar, alterum non laedere, no se puede perjudicar a otro. Y por otro lado, hoy el Código Civil y Comercial hace hincapié en el deber de prevención. Entonces el actor tiene que prevenir y tomar todas las medidas necesarias para no causar un daño patrimonial o moral al demandado. Y aplicar una tasa de interés claramente ocasionaría un daño patrimonial porque afectaría el derecho de propiedad de la persona. Y también podría llevar adelante algún tipo de daño extrapatrimonial como ser el daño moral. Entonces se considera razonable la fijada en la instancia de origen comprensivo tanto de los compensatorios como de los punitorios, que son los dos tipos de intereses por mora, a utilizar en este caso para la formulación del cálculo liquidatorio a practicar en la oportunidad del efectivo pago. Entonces, básicamente lo que dice la Cámara es, esto resulta razonable y proporcional, tenemos que tener en cuenta esta situación excepcional de crisis económica y social y no podemos, como la ley no ampara el ejercicio abusivo de un derecho y tampoco tiene una persona puede enriquecerse ilícitamente a costa de la otra. Y hay que respetar la moral, las buenas costumbres y el principio de buena fe. Todo esto es lo que está en discusión en este caso. Por último, corresponde agregar que si bien el Código Civil y Comercial ha reconocido y ratificado toda actividad desarrollada en nuestro país por el Poder Judicial, de conformidad con lo establecido en el artículo 771 de ese mismo cuerpo legal, cabe recordar que pese a la libertad de contratación que consagró el 621, manteniéndose en el 767 del Código actual, entonces a pesar de la libertad de contratación y de esta autonomía de la voluntad que rige en materia contractual, ha sido la jurisprudencia de los tribunales la que se preocupó en precisar que tal libertad no era ilimitada, apoyándose en lo dispuesto por los artículos 21, 502 y 953 del Código Civil y ahora artículos 10, 12, 332, 382, 386 y concordantes del Código Civil y Comercial, y esto que les adelantaba del principio de razonabilidad del artículo 28 de la Constitución Nacional, porque todos los derechos son relativos, no son absolutos, porque si no caeríamos constantemente en ejercicios abusivos de derechos en desmedro de la otra parte, y nos beneficiaríamos, como en este caso, y tornaríamos excesivamente onerosa la prestación para la otra parte, llevándola a una obligación de imposible cumplimiento. Y esto es lo que se tiene que evitar, porque llevar esto, hacerlo excesivamente oneroso, conllevaría justamente un enriquecimiento ilícito, un ejercicio abusivo de un derecho, contrario a la moral, las buenas costumbres y la buena fe. Y esto no puede permitirse por la ley ni la Constitución Nacional. En base a ello habrá de confirmarse la resolución cuestionada que fijó los intereses al 8% anual por todo concepto desde la mora y hasta el efectivo pago, rechazando los agravios propiciados por el apelante. Por ello se va a resolver confirmar el pronunciamiento recurrido. En lo que ha sido materia de agravios, las costas de la alzada se imponen en el orden causado por no haber mediado contradictorio, conforme artículos 68 y 69. Entonces, costas por su orden en vez de costas a la vencida como establece el artículo 66. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este fallo y les hayan quedado claro estos institutos del derecho. Un saludo muy grande y nos vemos en un próximo video.